Bueno, hoy nos metemos de lleno en el mundo de la analítica avanzada y el Big Data. Vamos a desgranar cómo se gestionan esas cantidades masivas de información y, claro, qué herramientas y arquitecturas lo hacen posible. Todo basándonos directamente en el material de origen. A ver, para empezar a entender qué es esto del Big Data, lo primerísimo es saber dónde y cómo se guarda toda esa información. Así que, venga, empecemos por los principios fundamentales, las fases del proceso y, sobre todo, el almacenamiento. Claro, el primer gran desafío del Big Data es, en realidad, bastante simple de plantear. ¿Dónde metemos toda esa cantidad de información? Imaginaos los datos que llegan sin parar desde redes sociales, sensores, transacciones. Bueno, pues el almacenamiento es ni más ni menos el sistema que se encarga de gestionar todo ese flujo masivo y tan diverso. Pero ojo, que no se trata solo de ir acumulando datos y ya está. Para nada. La clave aquí es que este almacenamiento sea inteligente. Es decir, los datos tienen que estar seguros, por supuesto, tienen que ser fáciles de consultar y, lo más importante de todo, tienen que estar listos para que los algoritmos se pongan a trabajar con ellos y saquen algo de valor. Y claro, cuando esto se hace bien, los resultados son espectaculares. Ya no solo que podamos guardar más información que nunca, es que además podemos analizarla casi al instante. ¿Para qué? Pues para detectar patrones, ofrecer servicios súper personalizados y al final del día hacer que cualquier negocio sea muchísimo más eficiente. Vale, muy bien, pero ¿qué herramientas se usan en la práctica para conseguir todo esto? Venga, vamos a echar un vistazo a algunos de los sistemas más populares que dominan el panorama del Big Data hoy en día. Empezamos con Apache Cassandra. Su gran poder reside en la distribución. A ver, para que nos entendamos, es una base de datos que está diseñada para no caerse nunca. Si un servidor falla, da igual, otros toman el relevo. Y por eso, claro, es tan popular para aplicaciones que necesitan estar siempre activas y disponibles. Luego tenemos a un auténtico gigante de la nube, Amazon S3. Su principal ventaja, sin duda, es la flexibilidad. Piensa en ello como si fuera un almacén infinito y súper seguro en la nube, uno que puede crecer o hacerse más pequeño según lo que necesitemos en cada momento, garantizando siempre una alta disponibilidad. Ahora, sí, lo que de verdad se necesita es velocidad, pero velocidad de acceso. Ahí es donde entra en juego Apache HBase. Está construido sobre todo el ecosistema de Hadoop y está optimizado para una cosa: leer y escribir datos a una velocidad de vértigo. Es ideal, vamos, para aplicaciones que operan en tiempo real. Y bueno, Apache Spark ya es otro nivel, va un paso más allá, porque no es solo un sistema de almacenamiento, es que es un motor de procesamiento ultra rápido. El truco, que trabaja con los datos directamente en la memoria RAM, y eso le da una velocidad increíble para hacer análisis de forma casi inmediata. Y para terminar con las herramientas, tenemos Google Cloud Platform, o GCP. Y esto no es una sola herramienta, es un ecosistema entero. Ofrece un conjunto completísimo de servicios para almacenar, procesar y analizar Big Data, y siempre buscando ese equilibrio perfecto entre la potencia que te da y lo que te cuesta. Vale, ya hemos visto las herramientas, pero tener las herramientas es una cosa y saber cómo organizarlas es otra muy distinta, ¿verdad? Pues bien, aquí es donde entra en juego la arquitectura. Y es que un buen diseño es literalmente la base para que cualquier proyecto de Big Data llegue a buen puerto. Normalmente, esta arquitectura se divide en tres grandes capas o pasos. Primero, tienes la capa de almacenamiento, que es donde se recogen todos los datos. Después, la capa de procesamiento, que es donde se les da forma, se transforman. Y por último, la capa de accesión, que es por donde los usuarios o las aplicaciones ya consumen esos datos. Centrémonos en esa primera capa. Es, digamos, el punto de entrada de todo. Aquí es donde aterrizan todos los datos en bruto, tal cual llegan, vengan de donde vengan, y se guardan en sistemas distribuidos como pueden ser HDFS, S3 o bases de datos no SQL. En esencia, estos que vemos son los ladrillos con los que se construye toda la arquitectura. La decisión de usar un sistema de archivos distribuido, optar por almacenamiento en la nube o elegir un tipo concreto de base de datos, pues dependerá siempre del objetivo final, de lo que se quiera conseguir con el proyecto. Bien, una vez que ya tenemos los datos bien guardaditos y estructurados, podemos empezar a buscar cosas interesantes en ellos. Y uno de los análisis más potentes que existen es, precisamente, la detección de anomalías. O sea, encontrar lo que se sale completamente de la norma. Básicamente, esta técnica consiste en usar algoritmos para que busquen comportamientos raros, inesperados, en los datos. Pero lo más importante de todo esto es entender que una anomalía no siempre es un error, que va. A veces puede ser una oportunidad de negocio increíble o un evento súper crítico que necesita que le prestemos atención ya mismo. Claro que no todas las anomalías son iguales, ni mucho menos. Para poder entenderlas mejor, el material que estamos viendo las clasifica en distintos tipos, así que vamos a ello.
En primer lugar, tenemos las anomalías puntuales. ¿Qué son? Pues son eventos aislados, únicos, que rompen por completo la normalidad. El ejemplo clásico es un pico de ventas absolutamente inesperado en un día cualquiera. Luego están las que se conocen como anomalías de ruido. Podríamos imaginarlas como si fueran interferencias aleatorias en los datos. No siguen ningún patrón claro y, la verdad, a menudo se deben a cosas como fallos en los sensores o a simples fluctuaciones que no tienen mayor importancia. Las anomalías cíclicas son especialmente interesantes. ¿Por qué? Porque se repiten. Pueden aparecer cada hora, cada día o incluso en intervalos irregulares. Un buen ejemplo sería un defecto en una línea de producción que de repente ves que surge cada cierto número de unidades fabricadas. Ojo, porque a veces lo que buscamos no es una anomalía como tal, sino un patrón de tendencia. ¿Y esto qué es? Pues es cuando los datos se mueven de forma consistente en una dirección concreta. Por ejemplo, unos ingresos que van creciendo o decreciendo mes a mes sin parar. Y para terminar con esta clasificación tenemos los patrones de desviación. Esto ocurre cuando un elemento dentro de un grupo se comporta de una forma muy diferente al resto. El ejemplo es perfecto. Imagina que tienes 10 máquinas idénticas y de repente una de ellas empieza a producir el doble de piezas que las otras 9. Y ya para ir cerrando, vamos a echarle un vistazo a una herramienta que une muchos de estos conceptos en la práctica, Google Dataflow. La definición que nos da el material es muy clara. Es, y cito textualmente, un servicio de análisis de streaming totalmente gestionado que minimiza la latencia, el tiempo de procesamiento y el coste. Al final de esto va todo. Herramientas como esta son las que nos permiten pasar de tener simplemente un mar de datos a poder extraer de él decisiones que sean de verdad inteligentes y eficientes.